Damos la bienvenida al doctor Salim Saidán. Él es experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Católica de Quito. Doctor Saidán, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta otra pieza que configura una grave crisis de institucionalidad que se está dando en el país. Hay varias importantes organizaciones o organismos públicos que están enfrentando problemas en algunos casos en sus principales líderes, caso de la Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Alcaldía de Quito, y en la legislatura con un número cada vez más grande de asambleístas sobre quienes se van generando, de acuerdo a las noticias que ellos mismos producen, una evidente ausencia de calidad moral y también una gran precariedad en la preparación de muchos de los integrantes de la legislatura. Quisiéramos conocer su punto de vista, tomando en consideración todos los sucesos que se han dado en la Asamblea en la semana que termina. Muy buenos días, estimado Gustavo. Buenos días. Siempre un gusto estar en su programa. Un saludo a través de usted también a su audiencia. Considero que lo que está pasando en la Asamblea Nacional es la reafirmación de la crisis de las organizaciones políticas que no saben escoger a sus candidatos. Lastimosamente, usted ha visto que en varios partidos, movimientos políticos, prefieren la popularidad, prefieren, no sé, ceder espacios a cualquier persona, inclusive ajena a la militancia de los partidos, o al menos a una trayectoria importante de militancia en los partidos, y terminan siendo candidatos personas cercanas a un líder del partido, ¿sí? Que prácticamente lo que hace es abogar por ceder ese espacio a un cercano a él. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Yo tengo que decirlo y con mucho pesar. Javier Hervas, ¿sí? Había sido un líder político, ¿sí? Interesante, de un perfil interesante que apareció en el último proceso electoral, sorprendió a muchos, ¿sí? Me incluyo, a mí me pareció que tenía un perfil interesante. Y me llamó mucho de alguna manera se que él perfilaba como por un esta integrante de una nueva cepa, quizá más fresca, de políticos ecuatorianos. Esa fue la imagen que arrojó. Exacto. Y yo creo que él tiene que hacerse cargo de lo que pasó con Bella Jiménez. ¿Por qué razón? Porque él fue uno de los que con más vehemencia celebró la designación de Bella Jiménez como segunda vicepresidenta de la Asamblea y la que más abogó por ella en el proceso electoral. Y lo digo con mucho pesar, insisto, porque Javier me parece que es una persona o representaba una imagen fresca en la política, representaba la renovación de la clase política, y sin embargo vemos que siguen con idénticas prácticas de las que tenían la clase política tradicional. Esto de gestión de partidas, y mire que antes eran gestión de partidas. Usted recordará, Gustavo, que había gestión de partidas. Justamente con la construcción de Montecristi cambia eso. Uno de los aspectos positivos de la construcción de Montecristi es haberles despojado a los honorables congresistas, asambleístas, de la posibilidad de gestionar partidas presupuestarias. Imagínense lo que sería tener ahora el escándalo, no solamente por gestión de cargos públicos, sino por gestión de partidas presupuestarias. Ese es el poder que tenían los honorables diputados de nuestro país, y que menos mal ya no tienen los asambleístas. Entonces, es penoso, y yo creo que la responsabilidad primera está en las organizaciones políticas. Insisto en que ellos no pueden desentenderse en el sentido de, no, estamos sorprendidos por lo que pasó con una de nuestras asambleístas, de nuestro bloque. No, ¿y por qué está ahí? Usted hace muy bien en señalar la responsabilidad del partido político que cobijó, que acogió a esta persona, Bella Jiménez, como candidata. Y están, además de Javier Hervas, otras personas que se han referido acertadamente y en términos muy duros a lo que venía sucediendo en la política ecuatoriana. Está allí el director del partido, Guillermo Herrera, Vilma Andrade, con discursos de crítica muy fuerte, pero ahora es este partido, que de cualquier manera ha mantenido otro escalón, otro nivel, diríamos, a diferencia de
de otros partidos políticos ecuatorianos, pero se ve Izquierda Democrática hoy envuelto en un problema que da cuenta justamente de integrantes con esta bajísima calidad en cuanto a una formación e incluso educativa, que es algo de lo que más preocupa, y por supuesto en el tema ético y moral. Efectivamente. Ahora, hay algo rescatable en la reacción de la Izquierda Democrática, hay que decirlo, ¿no? Inmediatamente anunciaron que iban a someter a su comité de ética el caso de Beda Jiménez. La expulsaron, bueno, tardaron en expulsarla al punto que Beda Jiménez quiso adelantarse ingresando su desafiliación en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, me parece que la Izquierda Democrática acertó en apostarle a la autodepuración, a no defender a su militante, a su asambleísta, y me parece que demoró en dar declaraciones en el sentido de asumir su responsabilidad, pedir disculpas a su electorado y decir que será más cuidadosa en la selección de sus candidatos, porque me parece que este tema se podía haber evitado. Más allá de esto, doctor Saidán, vamos a retornar seguramente a los temas más actuales, más de coyuntura, pero esta situación que reiteradamente y ciclo a ciclo se va dando en el Parlamento Nacional, ¿no debería llevarnos a reflexiones a los ecuatorianos en el sentido de que deberían exigirse mejores requisitos, tener mayores exigencias para los candidatos a asambleístas y también, por supuesto, para presidente y vicepresidente de la República? Totalmente, Gustavo. El problema es que para ser asambleísta usted necesita tener 18 años, ser ecuatoriano y estar en gozo de los derechos políticos. Literalmente cualquiera puede ser asambleísta en este país. Mucha gente dice, no, es que si ponemos más requisitos, eso va a ser poco democrático, porque la idea es que estén representados todos los sectores del pueblo ecuatoriano. Sí, pero ahí están los resultados. Cuando una persona impreparada llega a un cargo público, miren cuáles son los resultados, porque súmele no solamente el tema de corrupción de muchos de los perfiles que están involucrados en estos escándalos de corrupción. También la impreparación, la improvisación, ¿sí? Y allí está también el caso de Rosa Cerda. Recordemos que algunos integrantes de la Asamblea, incluyendo la presidenta Llori, la defendieron y de alguna manera sugirieron que era un problema de un dominio deficiente del idioma lo que le había llevado a cometer ese lapsus. También se dijo que esas declaraciones habían sido sacadas de contexto. Esto se dio, en cambio, ya no en Izquierda Democrática, sino en Pachacutic. Lamentable. Sabe que el bloque de Pachacutic ha tenido acciones muy lamentables, totalmente reprochables. Esa defensa a ultranza de cualquier militante, haga lo que haga, es una vergüenza. Es una vergüenza. Aquí no solamente fue impresentable lo que dijo Rosa Cerda, sino lo que hizo después la dirigencia del movimiento Pachacutic. Una vergüenza. Ahora, hay una cosa también ahí, Gustavo, no sé si usted se ha dado cuenta que los ataques están dirigidos a la izquierda, a los bloques de izquierda de la Asamblea Nacional. Yo me pregunto, ¿no hay asambleístas de la derecha involucrados en este tipo de situaciones de gestión de cargos públicos? Me da muchísimo la atención que esté dirigido todo a la izquierda. Bueno, está por allí también un asambleísta que no sé si es social cristiano, por una tuit que pudimos ver el día de ayer del Partido Social Cristiano que lo calificaba como traidor. Asumimos que no, pero hay un asambleísta de El Oro que llegó en este caso con el auspicio del Partido Social Cristiano asambleísta, que está también siendo investigado. Sí, ojalá que no haya selectividad en esto, que caiga quien caiga de cualquiera de los bloques de izquierda, de derecha, del partido oficialista inclusive, porque ¿sabe qué? Otra cosa que me llama la atención es que en este caso, sin duda lo que está en discusión es si algunos de los asambleístas han incurrido en el delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 285. Dice, los servidores públicos, ¿sí?, que actuando en virtud de una potestad estatal, prevaliéndose de las facultades de su cargo
o de cualquier otra situación, ¿sí?, ejerce influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Y dice, si es que aprovechándose de la representación popular se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas, pues obviamente tendrán que ser sancionados con el máximo rigor de la ley. Ahora, usted tiene ahí, sin duda, un delito de doble vía, ¿no es cierto? Por un lado, quien ofrece cargos públicos y por otro lado, quien los gestiona, quien los pide, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que las investigaciones tienen que alcanzar también a la gente del gobierno, de los ministerios. Por poner un ejemplo, en este caso, Marcelo Cabrera, le debe una explicación al país y ha demorado mucho en dar esa explicación al país. Se ha limitado a decir, sí, efectivamente, doña Bella Jiménez estuvo en mi despacho, pero yo no accedí a los pedidos de doña Bella Jiménez. Entonces, bueno, que por favor nos aclare qué le pidió y por qué no denunció oportunamente ante las autoridades de la justicia penal ese hecho, porque sí, sobre no este creo tema, que justamente el día de ayer señalábamos que se pide la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del exalcalde, actual ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Él, en declaraciones para La Posta y Periodismo de Investigación, que son dos de los medios electrónicos que denunciaron este caso, había señalado que se pronunciaría en las próximas horas o los próximos días, pero realmente hasta el momento ha guardado silencio. Lo único que ha señalado es que no le dio gusto, no se procedió con los pedidos de Bella Jiménez, pero hubo esos contactos. Sí. Bueno, en todo caso, si esa comparecencia se va a realizar en buena hora para que se esclarezca también lo que ocurrió desde el lado gubernamental, porque, insisto, todos los dardos están apuntando a los asambleístas, pero sin duda hay autoridades del gobierno nacional involucradas. Entonces, si el gobierno de Lasso, que ha comenzado muy bien, está comprometido en el combate a la corrupción, tiene que también propiciar esta autodepuración en el Ejecutivo. Yo creo que si es que queremos definitivamente mostrar al país un cambio en la gestión gubernamental, en la gestión de la legislatura, no tenemos que ser selectivos. En las dos funciones del Estado tiene que investigarse a fondo a los malos elementos, que sin duda siempre hay, y propiciar esta autodepuración, que es lo deseable, ¿no? Sí, para no ser imprecisos en la información, estuvimos chequeando Darwin Pereira, que es el otro asambleísta, el de la provincia del Oro, efectivamente es también de las filas de Pachacuti, que parece que con un pasado social cristiano. ¿Y sabe qué? Hay otra cosa, Gustavo. No sé si usted se ha dado cuenta de la respuesta de Darwin Pereira y de Bella Jiménez. Culpan a los asesores. Pues. Lo más fácil, ¿no? En este caso, no asumir la responsabilidad de decir que los asesores fueron los que les involucraron en este asunto. Y ellos no pueden es el otro tema, es la falta total de decencia de los funcionarios públicos, por muchísimo menos. Nos vamos a ir a un extremo. En el Parlamento británico, uno de los parlamentarios que fue acusado de atrasarse con frecuencia, el momento en que esto se hizo público, renunció. Aquí no hay vergüenza realmente en los funcionarios públicos. Es una barbaridad lo que está sucediendo. Defensoría del Pueblo, nuevamente mencionamos, la alcaldía de Quito y ahora esta situación en la legislatura. Sí, está en una crisis, en una crisis tremenda nuestra clase política. Las instituciones del Estado van a perder credibilidad con esto y los ciudadanos se van a creer con el derecho de hacer lo mismo. Es que ese es el problema de la corrupción, que cuando proviene de las autoridades públicas tiene un efecto en cascada. La gente, la ciudadanía piensa que puede hacer exactamente lo mismo sin ninguna consecuencia, porque el problema no está solamente en los actos de corrupción, sino que pasan, o sea, después derivan en total impunidad. No se investiga a fondo, no pasan del escándalo o de la suspensión de unos días nada más. Mire lo que pasó con Rosa Cerda, ha sido una vergüenza. A mí me parece que eso es complicidad. No sancionar con severidad o no expulsar de las filas a una señora que abiertamente dice que roben bien, si roben bien, es impresentable. Entonces yo creo que la clase política tiene la obligación de propiciar esta autodepuración en sus filas y ser más cuidadosa en la selección de candidatos de cara a lo que se viene en 2 años. Ahora, ¿no? la estructura
la estructura de la Asamblea prevé ciertas instancias que deberían de alguna manera trabajar, colaborar cotidianamente para por lo menos ir filtrando estas situaciones y enfrentando estos temas. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo deberían actuar o qué deberíamos esperar los ecuatorianos en cuanto a la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Ética y otras instancias que sí existen en la Asamblea. Menos show, más acción, diría yo, porque también le tiene al asambleísta Fernando Villavicencio con ese estilo, ¿no? Ese estilo de hacer un espectáculo de la fiscalización y el control político. Y no lo elegimos para eso, ¿no? Lo elegimos para que sea muy serio en la conducción de los procedimientos de fiscalización, justamente para que no haya vicios que puedan contaminar esos procesos. Mire lo que pasó con Celi, ¿no? La misma estrategia de culpar a otros. En ese caso a la secretaria. Es que la secretaria no ha tenido el debido cuidado de notificar de los avances del proceso al señor Celi. Y por eso había riesgo de que se anule todo lo actuado en la Comisión de Fiscalización en relación al juicio político de Celi. Entonces, si es que realmente Villavicencio, los integrantes de la Comisión de Fiscalización están comprometidos con este propósito de la autodepuración, yo creo que tienen que ser muy serios en la conducción, en la sustanciación de los juicios políticos, los requerimientos de información, y sobre todo, creo que reconocer que no todo es fiscalización. Los asambleístas también tienen que legislar. Y mire que en cuanto a producción legislativa, tienen una deuda pendiente tremenda con el país. Es muy pobre la producción legislativa. Se han dedicado más a fiscalizar, claro, para de algún modo legitimarse en sus cargos. Y usted ha visto que la credibilidad en la Asamblea está por los suelos justamente por esas actuaciones. Se comenzó mal esta Asamblea Nacional con los camisetazos, por llamarlo de alguna manera, y va muy mal con la aparente gestión de cargos públicos en la que estarían involucrados 2, 3 asambleístas por ahora, de lo que se conoce. Lo que preocupa, doctor Saidán, es más adelante cómo va a actuar la legislatura cuando le toque dirimir sobre temas que son vitales para el país. Se encuentran ya en marcha varias reformas propuestas por el gobierno, sin entrar en este momento a calificarlas, pero hay una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, por ejemplo, y allí vimos ya un coletazo, una acción colateral de algunos legisladores, 14 que se habían organizado para intentar resucitar a universidades cerradas en el pasado aquí en Ecuador. Por otra parte está otra importantísima reforma, la Ley Orgánica de Comunicación. Hay un proyecto del gobierno y hay otros, por lo menos 2 proyectos que han sacado partidos políticos y sectores interesados. Y vendrá quizá lo más delicado, urgente para el país, posibles reformas de carácter laboral, tributarias, reformas al sistema de seguridad social, y son estos mismos legisladores quienes tomarán las decisiones finales sobre estas situaciones que tienen que van a marcar con seguridad el futuro del país. Creo que a la función ejecutiva le falta un buen gestor político que tienda puentes con la Asamblea Nacional y logre hacer un buen lobbying para conseguir el apoyo de la legislatura en los proyectos de iniciativa del gobierno. Es penoso que vamos ya varios meses y no se aprueba ningún proyecto de ley presentado por el presidente de la República. Y creo que la tensión va a ser mayor cuando se presenten reformas laborales, reformas que tengan que ver con cuestiones económicas, tributarias. Van a venir más tensiones en esa frágil mayoría que se logró en la Asamblea. Yo celebro no se haya pactado con el correísmo, al menos en los términos en los que se iba a pactar, este tema de la comisión de la verdad para prácticamente lograr impunidad. Me pareció una buena posición del gobierno, pero sin duda al gobierno le hace falta un buen gestor político y a la Asamblea le falta más, a los asambleístas les falta más iniciativa. En lugar de estar gestionando cargos públicos, algunos asambleístas lo que deberían hacer es activar a sus equipos de asesores, preparar proyectos de ley de beneficio de la ciudadanía, presentar reformas a las leyes
las que necesita la gente, antes de estar en cuestiones en las que obviamente no existe, digamos, necesidad de que intervengan. ¿Usted diría, doctor Saidán, de que los representantes del Ministerio de Gobierno, Alexandra Vela, la ministra, Homero Castañer, viceministro, están fracasando en esa misión, en esa relación, en esa articulación que tendría que darse entre el Ejecutivo y el Legislativo? Alexandra Vela tenía una trayectoria interesante en la democracia popular, usted recordará, Gustavo, pero luego se vinculó a la academia, ¿sí? A una universidad privada aquí en la capital, y me parece que se desconectó un poquito con la política. No me parece que fue un acierto del presidente Lasso designarla como ministro de gobierno. Habría sido muy importante tenerla primero de asesora para que pueda reconectarse con la política ecuatoriana. Alexandra Vela es una persona muy capaz, sin duda, y con una importante trayectoria, pero había estado desconectado últimamente con la política nacional. Entonces creo que necesitaba alguien activo en la política que sepa cómo poder gestionar con los jefes de bloque y de algún modo facilitar la aprobación de los proyectos de ley. Homero Castañer tiene un perfil interesante también, pero me parece que le falta un poco de gestión. César Monge tenía un perfil mejor, ¿no? Él yo creo que fue una pérdida muy importante para el movimiento, creo. Fue penoso lo que le sucedió, pero también a la organización política, porque creo que perdió un cuadro que le aseguraba de algún modo una mejor gestión política. Creo que él tenía un poco más de experiencia en manejarse con otros bloques. Se necesitan acuerdos legislativos, sin duda, especialmente en los temas de relevancia nacional, pero yo veo que no existen buenos gestores y no es el problema solamente del gobierno. Creo yo que los jefes de bloque de los partidos, movimientos políticos van a tener que trabajar más a fondo, aplicarse más, porque se ve un pobre resultado porque la producción legislativa es incipiente, no ha existido un buen número de proyectos de ley tratados por el Pleno. Bien. Para finalizar, doctor Saidán, no podemos dejar de referirnos, aprovechando su presencia, a lo que sigue dándose en la alcaldía y el municipio de Quito. ¿Cómo está la situación? Entendemos que se está a la espera fundamentalmente de una decisión que podría resultar definitiva en todos estos entuertos por parte de la Corte Constitucional. Santiago Guarderas se equivocó, quien disputa la alcaldía con Jorge Yunda, se equivocó al presentar prematuramente la demanda de acción extraordinaria de protección. Él tenía que esperar a que se resuelva el recurso presentado, me parece, por la defensa de Yunda, ¿sí? Y una vez resuelto, una vez ejecutoriada la sentencia, tenía que haber acudido a la Corte Constitucional. Fue lamentable la decisión que tomó, me parece que Carla Andrade y Ramiro Ávila, con la oposición de Agustín Grijalva, admitiendo a trámite esta demanda que fue presentada de manera prematura. Sin embargo, yo proyecto que el 26 de agosto el Pleno de la Corte Constitucional le va a dar la razón a Santiago Guarderas y lo va a restituir en el cargo. El dejar sin efectos jurídicos, o bueno, y si no lo restituye en el cargo, al menos va a pedir, yo creo que ese es el escenario que podría también suceder, ¿no? Si no lo hace la Corte, va a pedir que la Corte Provincial, a través de otros jueces, vuelvan a resolver el recurso de apelación planteado por Yunda, ¿sí? Y de algún modo podría abrirse la posibilidad de que los nuevos jueces de la Corte Provincial de Justicia reviertan ese resultado favorable a Yunda y puedan facilitar el retorno de Guarderas de la alcaldía de Quito. Este conflicto político penosamente se judicializó. Es otra cuestión que a mí realmente me llama la atención. Esto de utilizar a la justicia para resolver conflictos políticos es también penoso. Y lo digo de parte de Yunda y de parte de Guarderas, ¿no? Este par de personajes han propiciado esta inestabilidad en el municipio de Quito por sus ambiciones de poder, ¿no? Por sus afanes de llegar a la alcaldía de Quito con toda la gente que los apoya. Y mientras tanto, los problemas de la ciudad sin resolverse. El metro de Quito, estoy seguro que en esta administración municipal, sea Guarderas quien termine el periodo, o sea Yunda, no se va a poner en marcha. Después de años de tener ya los vagones listos, de tener los túneles ya realizados,
Es penoso que todavía no se fije la tarifa, no se ponga en marcha a través de la empresa del metro ya la parte operativa. Yo preveo que la Corte Constitucional le va a dar la razón a Guarderas. Va a declarar la violación de derechos porque, eso sí, existieron algunas violaciones de derechos producto de la hábil, entre comillas, hábil maniobra de los abogados de Yunda, ¿no? Que lograron una sentencia en la que se resolvió más allá de lo que pidió Yunda. Yunda pedía que se declare sin efectos jurídicos el informe de la comisión de mesa, y resulta que la Corte Provincial dejó sin efectos todo el proceso de remoción. Eso fue absolutamente irregular. Sobre el metro de Quito, Jorge Yunda ofreció tarifa cero, dicho sea de paso. Quisiéramos preguntarle finalmente si el Tribunal Contencioso Electoral ha quedado ya fuera de estos temas, cumplió con lo suyo y ya no tiene nada que agregar. Bueno, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral han tenido penosas decisiones y demoras sospechosas, en varios casos ya. Tienen una trayectoria que no nos permite a nosotros tener confianza en sus actuaciones, la verdad. Y me parece impresentable que se haya dado paso a tanta demora, ¿no? Pedidos de diferimiento de la audiencia para analizar si es que incurrió o no en infracción electoral el señor Yunda. Me parece que es clara la infracción electoral al no haber cumplido el fallo del Tribunal Contencioso Electoral, que ratificó la remoción del Consejo Metropolitano de Quito. Entonces, sin duda, este conflicto se generó porque Yunda no respetó la decisión del Tribunal Contencioso Electoral y lo que hizo es más bien presentar una acción de protección para impugnar algo que ya estaba en firme, ya estaba resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral. En eso le doy la razón a Guarderas, en que pida que se haga respetar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, y me parece que podría ser sancionado con destitución o suspensión si es que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral actúan también con firmeza aplicando el Código de la Democracia, ¿no? Bien, muchas gracias por habernos acompañado, doctor Saidán. Un gusto siempre, mi estimado Gustavo. Declaraciones del doctor Salim Saidán, él es experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Católica de Quito.